Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es José Ángel, soy el responsable de la oficina Acelera Pyme y hoy tenemos un nuevo webinar organizado desde esta oficina pues para todos vosotros. En concreto, el webinar de hoy se titula Simplifica la gestión de tu negocio con Holded, el software inteligente que automatiza tus tareas y agiliza tus procesos. El objetivo principal de la jornada de hoy es presentar a los asistentes el programa de gestión en la nube Holded, un sistema de gestión todo en uno, muy interesante para pequeñas y medianas empresas. Este completo software pues, destaca por su facilidad de uso y puesta en marcha y te permite gestionar todas las áreas de la empresa. En este caso, pues facturación, contabilidad, clientes, lo que son los CRMs, recursos humanos, proyectos, inventario, etcétera. Para esto tenemos al día de hoy a Laura Maestro García. Buenos días, Laura, ya te veo por ahí. Ha sido súper puntual, muy madrugadora, incluso antes que yo. Buenos días, muchas gracias por invitarme. De nada, por supuesto, es un placer. Laura va a ser la que va a exponer hoy el webinar y creo que va a estar muy interesante para todos vosotros. Generalmente, como ya sabéis, seguimos siempre el mismo proceso. Lo primero que solemos hacer es daros la bienvenida a todos vosotros. Luego hablamos un poco de lo que es la oficina Acelera Pyme y lo que es FAE. Y bueno, y ya directamente nos metemos con el webinar. En este caso, la agenda de hoy, como os comentaba, es lo primero que hacemos principalmente es hablar de la oficina Acelera Pyme. Pasamos a hablar lo que es del webinar en sí, lo que es la temática de hoy, que es Holded. En este caso, a través de la presentación del software de gestión de Holded. Luego se hablará de 5 aplicaciones prácticas y casos de uso y se pondrán ejemplos de automatización de procesos. Y por último, se dejará un periodo de tiempo para preguntas y para el cierre. Sí que quiero comentar a todos vosotros que generalmente el chat lo utilizamos exclusivamente para dar los buenos días y nada más, ¿no? Cuando queráis hacer preguntas, en la parte de la izquierda de vuestra pantalla tenéis un botón debajo de personas donde pone preguntas, no sé si lo veis, pues ahí pincháis y si tenéis alguna duda a lo largo del webinar las podéis ir dejando las preguntas y luego al final Laura pues las irá contestando a todos vosotros sin ningún problema. Nada más, ya digo que el chat solo es para lo que es el dar los buenos días y nada más. Vamos a continuar, como te comentaba Laura, luego te doy paso. Lo primero vamos a hablar un poquito de FAE y de la oficina Acelera Pyme, 5 minutillos, y hablaremos un poquito también de alguna novedad del kit digital y luego ya te doy paso, Laura, para que empieces con tu exposición. Bueno, muchos ya de vosotros habéis hecho ya más webinars con nosotros y ya nos conocéis, sobre todo ya conocéis FAE, lo que es FAE en Burgos, que es una organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial, con voluntad de integración y unidad empresarial. Es miembro de la COE tanto a nivel nacional como de Castilla y León y también es miembro de CEPIME. Actualmente tenemos 3 sedes, una en Burgos, aquí en la Plaza de Castilla, número 1, y tenemos 2 sedes más, una en Aranda y otra en Miranda de Ebro. ¿Qué es lo que se hace en FAE así a nivel general? Pues la representación a través del asociacionismo, mediante la tutorización, información y eventos. Es el principal interlocutor FAE con las administraciones públicas, ya que facilita las relaciones y negociación colectiva. Muchos de los convenios laborales que se gestan aquí en la provincia de Burgos se gestionan a través de FAE. Tenemos formación y empleo mediante cursos, tanto a nivel público como a nivel privado, y también contamos con agencia de colocación propia, colocación de empleo. Además, contamos con asesoramiento personalizado en diferentes áreas. Bueno, prácticamente ocupamos todas las áreas posibles, como es jurídico laboral, fiscal, ayudas, subvenciones, relaciones laborales, comercio internacional, comunicación, ahorro, eficiencia energética y lo que a mí me atañe, que es la digitalización, principalmente. En actualidad, en FAI, entre adheridas integradas hay más de 70 asociaciones, en concreto 74, y vinculadas a ellas más de 10.000 empresas de todos los sectores, el sector servicios, sector industria, construcción, etcétera. Prácticamente abarcamos todos los sectores. En cuanto a la oficina Acelera Pyme, como responsable de la oficina Acelera Pyme,
Deciros que FAE, anteriormente a lo que es la iniciativa de la Oficina Acelera Pyme, ya tuvo otra, que era la Oficina de Transformación Digital, la OTDCIL, durante el periodo de 2019-2020. Como se tuvo bastante buen resultado, o muy buenos resultados en cuanto a la digitalización de las empresas burgalesas, debido, pues ya digo, pues a muchas labores de difusión que se hicieron, labores de formación, labores de transformación digital y de ayuda a la transformación digital de las empresas, pues en este caso FAE lo que decidió es concurrir a la convocatoria de las oficinas Acelera Pyme, consiguiendo una de ellas, en este caso pues la que tenemos, la de FAE. Esta convocatoria tenía un presupuesto de 8 millones de euros, de los cuales el 80% es puesto son fondos públicos a través del red.es, que es el equivalente a 6,3 millones, y el resto los ponen las partes interesadas. Pero ¿cuál es el objetivo principal de estas oficinas? Es impulsar la adopción de tecnología en las empresas, es decir, el alcanzar que las empresas alcancen un grado de madurez tal para que estas empresas sean cada vez más competitivas. ¿Y cómo se consigue esto? Pues a través de dos tipos de acciones individuales y acciones colectivas. Acciones individuales mediante asesoramientos personalizados, es decir, a nosotros nos viene una empresa y quiere que le ayudemos a transformar la empresa digitalmente, asesorarle en esa transformación digital y acompañarle en ese camino, pues nosotros le ayudamos. Realizamos diagnósticos de madurez digital, es decir, autodiagnósticos, y planes de digitalización detallados, que por cierto, estos planes se pueden hacer a través de la página web nuestra, ¿no? El que esté interesado pues lo puede hacer, son totalmente gratuitos. Y también pues, nos dedicamos a la búsqueda de ayudas y de subvenciones de todo tipo. Además de las acciones individuales, también realizamos acciones colectivas, en este caso, pues talleres presenciales, bueno, están vinculadas las acciones colectivas tanto a temas de formación como a temas de difusión de la digitalización. Tanto webinars online como talleres presenciales y laboratorios de innovación. En cuanto al espacio físico y al espacio virtual, pues lo que es el espacio físico, la oficina Acelera Pyme se encuentra en lo que es la oficina del empresario, donde tenemos la sede aquí en la FAE Burgos, en la Plaza de Castilla número 1, que seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis. A nivel virtual nos encontramos en la página acelerapymedigital.es, que podéis acceder y podéis ver pues, todo lo que tenemos, tanto eventos, noticias, ayudas, subvenciones, podéis realizar los diagnósticos de madurez digital, incluso podéis solicitar un plan de digitalización si queréis. Y bueno, y el mail donde me podéis localizar es en la oap@faeburgos.org. OAP viene de Oficina Acelera Pyme y el teléfono, pues el de FAE, 947-266-142. Lo único que en este caso lo que tenéis que hacer es pues preguntar por la oficina de Acelera Pyme, podéis preguntar por José y os pasan directamente conmigo. Sí que quiero comentaros, eso he ido bastante rápido porque no quiero perder mucho tiempo luego, sino al final haré alguna breve alusión a nuestra página web, pero no quiero un poquito más tarde. Sí que deciros que está a punto de caer, si no ha caído, a punto de caer la segunda convocatoria del kit digital para las empresas de 3 a 9 del segmento 2. O sea, yo estaba mirando esta mañana el boletín oficial del Estado, creo que no había salido, o le está haciendo una ojada por encima rápido, pero vamos, que tiene que estar muy, muy a punto de salir. Así que la gente esté un poquito atenta, esté preparada. Y sí que os rogaría a la gente, más que nada, porque visto los resultados que se están obteniendo con la primera convocatoria, que era para las empresas de segmento de 10 a 49, es que más vale hacerlo bien que hacerlo rápido. Si lo haces rápido y bien, doble mejor. Hay bastante lentitud. Mira, hace 2 semanas tuvimos una reunión en Valladolid, que la única que va a haber así a nivel de Castilla y León, en el que se dijo que ya se habían otorgado unos 20.000 bonos y que había más de 66.000 peticiones. El tema es que se iba un poco lento porque se estaban solicitando muchos requerimientos, porque a la hora de solicitar el bono del kit digital, pues había por ciertos errores y claro, y qué errores que luego hay que subsanar. Entonces, yo siempre digo que es mejor leerlo bien, hacerlo bien, tardar un día o 2 más, que luego tener que estar continuamente, que si me piden esto, que si me exigen esto, que si no he enviado bien esta documentación o me falta algo. ¿Por qué? Porque al final lo único que se hace es retrasarse todo y encima es que vas a la cola, porque esto es, hay un presupuesto
y los primeros que lo tengan bien son los primeros que entran. Tú puedes hacerlo antes que otra persona, pero a ti te falta algo y la otra persona que lo ha hecho o la otra empresa que lo ha hecho lo tiene bien, te va a adelantar, te puede adelantar. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Entonces, es mejor las cosas tomárselas, es decir, hacerlas bien, tomarse un día o dos, no precipitarse, que no por mucho correr amanece más temprano. Ahora ya sí que voy a dar paso a Laura, creo que andas por ahí, Laura. Sí, estoy. Laura, bueno, ahora te voy a dejar que pongas tu presentación, te voy a dar paso. Bueno, Laura, antes de nada, deciros que es ingeniera mecánica con especialidad en Industria 4.0 por la UNIR y es experta en digitalización y automatización de procesos de negocio con el programa de gestión Holded. ¿Vale? Eso es muy interesante. De hecho, me parece un tema muy interesante porque muchas de las cuestiones que me hacéis a la hora de preguntarme dudas o las empresas cuando nos llaman sobre temas de digitalización, una de las cuestiones más repetidas es todo lo relacionado con los RPs, porque hay tantos, hay mucha variedad y en muchos casos no saben cuál es el más indicado o el más ideal o el más propicio para su negocio o el más propicio para su empresa. Vamos, a mí me llaman pues empresas de todo tipo de sectores, ¿no? Puede ser de la madera, de la hostelería, de la construcción, del metal, o sea, de todo tipo de sectores. Y entonces a veces dicen, no, mira, pues tengo, yo qué sé, 6 empleados, 10 empleados, 12 empleados, y no saben exactamente cuál puede ser el más indicado para ellos. Yo creo que, por ejemplo, hoy va a ser un día muy interesante, un tema muy interesante, porque yo creo que Laura nos va a resolver muchas dudas con respecto a este RP Holded, que me parece, ya digo, un RP muy, muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo para pequeñas pequeñas empresas y micropymes. Así que, Laura, pues te doy paso, que si no me pongo a hablar y no paro. Vale, pues empiezo. Bueno, como ha dicho José, mi nombre es Laura Maestro García. Me voy a presentar muy brevemente para poner un poquito en contexto. Yo ofrezco soluciones digitales a pequeñas empresas bajo la marca de Revolución Tu Pyme. Y bueno, ofrezco un servicio tanto de consultoría para ayudar un poco a decidir la solución que más les cuadra, como de implementación de esa solución para ponerla en marcha, configurarla, importar los datos y dar una formación para enseñar a utilizarla y incluso un soporte para resolver preguntas o cualquier duda que puedan tener. Y bueno, al final yo lo que intento trabajar es con herramientas modernas, con herramientas que han surgido en los últimos años y que al final tienen pues muy buenas capacidades, y dentro de esto, una de las que más me gustan y con las que más trabajo y que por eso os la quiero enseñar hoy es Holded, que como bien ha dicho José, pues es un software de gestión que se puede considerar incluso un pequeño ERP y que está muy orientado a pequeñas empresas y autónomos. Y bueno, como este tipo de programas ERP suelen tener, pues tiene distintos módulos con el objetivo de cubrir pues prácticamente casi todas las áreas de la empresa, tanto de su facturación, contabilidad, inventario, gestión de clientes o CRM, gestión de proyectos o incluso recursos humanos. Otra de las características importantes de Holded es que es un software que está en la nube. Esto quiere decir que se ofrece como software como servicio. No es un software que tú compres una licencia, instales en tu ordenador, sino que tú pagas una suscripción o bien mensual o bien anual y con ello puedes utilizarlo, pero tiene que ser directamente a través de tu navegador. Los datos están en la nube, a través de Internet, y tú realmente lo que haces es acceder a este programa siempre online. No es un programa que instales en ningún momento en tu propio ordenador. Y por último, lo que más me interesa de este tipo de softwares y de Holded en concreto es que es un software muy sencillo y muy intuitivo de usar. Al final, este tipo de softwares más modernos y que se encuentran en la nube, en general tienen la ventaja de que tienen muchísimos usuarios, llegan a muchísima gente, entonces tienen equipos gigantescos de desarrollo, que una de las cosas que hacen es que sean unos softwares pues, muy bien pensados, muy bien diseñados y que son súper sencillos de en poco tiempo comenzar a utilizarse, porque realmente casi no tienes que aprender a usarlos, sino que es súper intuitivo y con el día a día prácticamente te vas haciendo al uso casi sin tener que mirarlo mucho, digamos, que al final con el propio uso en el día a día muchas de las cosas las vas entendiendo y no me falta mucha formación realmente para empezar a utilizarlas porque están realmente muy bien diseñados. Una cosa importante es también tener claro para quién es este tipo de ERP en concreto, para quién es Holded. Una cosa a tener en cuenta es que es un software horizontal, es decir, que es un software que está diseñado para ser utilizado por cualquier tipo de empresa
independientemente del sector en el que esté. En contrapartida, hay otro tipo de software que son softwares verticales que están súper orientados a un sector en concreto. Y de esta manera pues cubren los procesos más específicos de este sector. Pero lo bueno que tiene Holded es que al ser un software horizontal pues podemos aplicarlo prácticamente para cualquier tipo de empresa. Obviamente quizás haya procesos que se nos queden un poco colgados en función de nuestro sector, pero bueno, siempre podremos ver la forma de digitalizarlos o de cómo integrarlos con Holded de otras maneras, que veremos un poco más a continuación. Pero bueno, lo bueno que tiene Holded es que al ser horizontal puede llegar a mucho público y, como os decía, pues esto hace que tenga muchos usuarios y que al final haya un equipo inmenso de desarrollo detrás y que sea un software pues muy completo. Lo siguiente es que sí que está muy claramente orientado a autónomos y a pequeñas empresas. Y esto es también una noticia muy importante porque normalmente los RPs suelen estar mucho más dirigidos a empresas más grandes. Entonces, al final, este software, una de sus características, como decíamos, es la simplicidad, y es un poco también en parte por esto, ya que al estar dirigido a empresas un poco más pequeñas es mucho más manejable, no tiene un montón de funciones necesarias que la mayoría de la gente no va a llegar a utilizar nunca, y esto, en mi opinión, es un punto muy a favor de este programa. Luego también yo en general recomendaría este software para empresas que tengan un nivel de digitalización medio o incluso bajo. Me parece un software perfecto para empresas que no tengan nada. Si solamente tienes en tu negocio pues hojas de Excel y poco más realmente, y el correo electrónico y lo demás lo gestionas pues casi con papel y boli, Holded es un programa perfecto para que empieces porque te va a dar unas bases pues, para que de forma muy sencilla pues muchos de tus procesos comiences a digitalizarlos y a trabajar con ellos directamente online. Incluso también para empresas con un nivel de digitalización medio, que a lo mejor sí que tengan algún programa, pero este ya esté obsoleto o no sea demasiado avanzado, creo que también puede ser muy, muy adecuado, porque una de las ventajas que tiene es el hecho de ser un software integral, un todo en uno. Entonces, a lo mejor si ya tienes algún programa suelto a nivel medio, pero ves que a lo mejor o bien están obsoletos o bien no se comunican bien entre sí, no te funcionan, puede ser también muy buena opción pasar a Holded. Sí que es cierto que si tienes un nivel de digitalización alto, pues quizás se te quede un poquito corto. Si tú ya trabajas con CRMs a lo mejor más complejos o tienes programas de gestión, lo que decíamos, verticales, adaptados a tu sector, que a lo mejor te dan funcionalidades un poquito más avanzadas, pues a lo mejor si pruebas Holded ves que te falta algo, pero bueno, te puede llegar a compensar incluso en este caso por el tema que comento de que es un todo en uno, que a lo mejor te merece la pena incluso perder alguna funcionalidad a cambio de tenerlo todo integrado en una misma herramienta. Y por último también, una ventaja de Holded es las buenas capacidades que tiene para integrarse con otras herramientas y para poder automatizar procesos. Lo hablaremos también un poquito más adelante en detalle, pero bueno, esto también es una cosa a tener en cuenta. Si tú buscas un programa que sea muy fácilmente comunicable con otros y en el que tú puedas integrar distintos sistemas, como por ejemplo tiendas online, pues es un programa que te va a gustar mucho. Vamos a ir un poco ya al meollo, a ver un poquito los planes de precio que tiene Holded, cuánto cuesta esto. Y bueno, vemos que al final hay, como suele ser habitual en este tipo de programas en la nube, hay distintos planes de precio en función un poco de las características. Desde un plan básico, que bueno, esto es un poco trampa, los precios que vienen aquí en realidad es comercial y son solamente para los primeros 3 meses. A partir del tercer mes sería el doble, que es lo que viene aquí arriba. Es decir, este de 14,50 pasaría a 29, este de 29,50 a 59. Y al cabo del año, teniendo en cuenta eso, que son 3 meses de este precio y el resto del año del precio ya completo, se quedaría en estos precios. Que bueno, teniendo en cuenta que al final son softwares de muchos usuarios, ¿vale? En el que el plan básico puedes tener hasta 2 usuarios, en el plan estándar 4, avanzado 7 y premium 15, pues son precios bastante competitivos, porque al final, si hacemos un poco cuentas, vemos que se nos queda por menos de 10 euros por usuario y por mes, que para los que estéis un poquito más habituados a este mundo del software es un precio bastante económico. Y bueno, como es habitual de estos programas, pues aparte del número de usuarios, también te limitan otro tipo de funcionalidades en función del precio que elijas. Fundamentalmente, la más importante es el número de facturas que te permite emitir, de 1000 facturas con el plan inicial hasta eso, ilimitadas con el plan superior. Y otras funcionalidades, pues como por ejemplo el tema de contabilidad, que hasta el plan estándar no está disponible, remesas bancarias y gestión de roles, que también es bastante interesante, el poder restringir el acceso de los distintos usuarios, tanto con roles básicos como con roles personalizados, para poder definir perfectamente qué usuario puede tener acceso a qué características. Y bueno, en realidad hay eso, bastantes más funcionalidades que habría que analizar para decir un poco qué plan
nos puede cuadrar, pero bueno, por lo general, bueno, os he dejado el link aquí para que podáis ver un poquito el resto de funcionalidades, pero bueno, por lo general, normalmente una empresa pues con el plan básico o estándar normalmente le suele valer para empezar. Hay incluso también otros planes gratuitos o para orientados autónomos, un poco más baratos, pero bueno, sí que es verdad que esos planes están más orientados a empezar. Una vez empecemos a trabajar con holders, se nos quedarán cortos enseguida y lo más habitual es que pasemos a uno de estos planes. Entonces, bueno, como digo, esto es un punto también fuerte de Holded porque realmente son precios bastante competitivos para todo lo que nos puede aportar y todo el tiempo que nos puede hacer ahorrar. También hay que tener en cuenta que hay algunos módulos que van fuera de estos precios que hemos visto antes, que son el equipo en cuanto a recursos humanos, ¿vale? Porque los usuarios que están aquí incluidos son usuarios con capacidades administrativas, usuarios que pueden gestionar distintas funciones de Holded, que por ejemplo pueden crear facturas, pueden trabajar en el CRM, pueden acceder a proyectos, una contabilidad, con los permisos que tenga cada uno, pero bueno, usuarios para trabajar dentro del programa. Sin embargo, también podemos utilizar en Holded otros usuarios que no acceden al programa, a la parte administrativa, sino que simplemente acceden a un área de recursos humanos para gestionar temas de pues, gestión de nóminas, de registro horario, de solicitar vacaciones, de un poco tener documentos del trabajador. Entonces, bueno, este tipo de usuarios no están incluidos en los planes anteriores y se contratan aparte con un precio de 1,50 € por empleado y por mes. Además, también otro módulo que va aparte es el de inventario, que te permite pues, muchas más características para gestión de pedidos de venta y de compra, albaranes, pues, múltiples tarifas, pues, todo lo que es aquí, almacenes, lo veremos un poquito mejor después. Este módulo también aparte, 25 € al mes. Y también hay otra funcionalidad bastante interesante que es el catálogo, que también es un módulo separado que cuesta 10 € al mes y que lo que permite es tener una especie de tienda online súper sencilla, casi vamos, no llega a tienda online, es simplemente una especie de escaparate, donde sobre todo para empresas que venden a otras empresas, para B2B, es bastante interesante porque realmente es un enlace que le damos a nuestros clientes empresa para que desde ahí nos puedan hacer solicitudes de distintos pedidos. Entonces, directamente el pedido que nos hace nos entra como un pedido de venta para que lo podamos empezar a gestionar. Bueno, hasta aquí un poco la presentación en general de lo que es el programa y ahora vamos a entrar ya un poquito más a cacharrear, a ver un poco por dentro cómo funciona con 5 casos de uso que podemos tener en Holded. El primero de todos es el control de facturas y de gastos. Esta es la parte, para mi gusto, más completa de Holded y yo creo que es uno de los programas que mejor la cubren. Y con esto podemos pues eso, generar presupuestos, generar facturas de venta, facturas de compra, enviar estas facturas a los clientes directamente desde el programa a través del mail, incluso darles acceso a un portal de cliente para que puedan desde ahí ver todos los presupuestos, facturas, pedidos que tienen. Y también podemos controlar mediante este programa el estado del pago de cada uno de estos documentos e incluso hacer una conciliación bancaria para poder importar el extracto y sincronizar automáticamente el extracto de nuestro banco y poder relacionar los movimientos para tener un mayor control de ingresos y de gastos. Entonces vamos a ver un poquito esto más en detalle. Para ello he creado una cuenta de demo en Holded con datos de prueba. Entonces vamos a ver un poquito el apartado de facturación. Si os fijáis, estoy aquí en ventas facturas y lo que tengo es pues, una lista de todas las facturas de venta que se han creado. Igualmente también sale la lista de presupuestos que funcionan de forma bastante similar. Y bueno, vamos a entrar dentro para que veáis cuál es la interfaz y cómo se pueden editar estas facturas o crear. Al final, esta es un poco la apariencia que tiene, aunque hay varias plantillas para poder darles un poco el aspecto que queramos. Y esto es un poco la interfaz de creación de esas facturas. Como veis, es súper sencillo. Aquí seleccionaríamos el contacto, que le podemos tener ya creado, o bien directamente crear en el momento en el que hacemos la factura. Aquí tendríamos pues la fecha, que se pone como predeterminada con el día de hoy, pero también la podemos modificar. El número de documento, que lo mismo, se genera automáticamente en función de la serie que tengamos, pero también es editable. Y aquí los conceptos que queramos añadir a la factura. Podemos meter un concepto escribiendo directamente lo que queramos o buscar dentro de nuestro inventario para elegir un producto o un servicio en concreto. Y bueno, también podemos además categorizar estas facturas
tanto por cuenta contable, que nos servirá luego para generar la contabilidad, como a través de etiquetas o vinculándolo a proyectos, que esto lo vemos también mejor después, que nos permite llevar un control de rentabilidad de proyectos. Entonces ya veis que es muy sencillo editar o crear una factura, y una vez creada, pues veríamos la lista de todas estas facturas y ya podemos controlar un poco lo que viene después, que son los pagos que nos pueden hacer. Hay dos formas de hacerlo. Una es simplemente seleccionar la factura de la que nos han hecho el pago y añadiendo desde aquí ese pago. Y otra que me gusta a mí más, porque es más práctica, sobre todo si nos hacen pagos por transferencia bancaria, es hacerlo a través del extracto bancario. Para ello podemos ir a bancos y desde aquí podremos conectar nuestro banco. Vale, hay muchísimas cuentas disponibles, yo diría que la mayoría. Entonces tú metes aquí tus credenciales de acceso, conectas tu banco, se te sincroniza el extracto bancario y desde ahí tú puedes hacer una conciliación. Es decir, tú ves los movimientos que tienes en tu cuenta bancaria y puedes vincular esos con los movimientos que hay entre los documentos. Entonces, por ejemplo, este ingreso que yo he recibido vería que corresponde a esta factura que yo tengo. Se puede hacer manualmente de esta manera, buscando una y otra, o incluso hay una herramienta que se llama conciliación mágica en la que te sugiere movimientos. Te dice, vale, este movimiento podría corresponder con este. Y tú dices, vale, sí, corresponde. Y en el momento en el que das a aceptar, pues vemos que la factura se marca automáticamente ya como pagada, se queda el pago registrado y de esta manera llevamos un control pues, muy claro del estado de estas facturas. Y que nos permite además, por ejemplo, filtrar para decir, vale, quiero ver solamente las facturas que están en estado pendiente, pues para poder a estos contactos enviarles por mail esta factura. Que de hecho, por ejemplo, esta misma factura, si quisiera enviarla al cliente, no tendría más que dar a enviar. Aquí el email ahora no está porque no le tengo metido en el contacto, pero si estuviera en el contacto se me cargaría. Y podemos seleccionar distintas plantillas y con distintos textos predefinidos para enviar estas facturas a los clientes directamente, tanto de una en una como en bloque. Yo puedo seleccionar pues, todas las facturas que quiera y enviar de golpe los emails que sean necesarios a todos los contactos. Y además, en este mismo email o aparte, puedo enviarles también un acceso a un portal del cliente, que es este de aquí, en el que lo que pueden hacer es ver ese documento o todos los documentos que tengan con nosotros. Entonces, en este caso, aquí verían esa factura en concreto, pero desde el propio portal pues podrían ver otros documentos que puedan tener, como eso, presupuestos, proformas, albaranes, pedidos de venta, pues cualquier tipo de documentos, o incluso un panel de control inicial con todas las ventas que han tenido y que está pendiente de pago dentro de todo eso. Entonces, esto también es muy cómodo, sobre todo para clientes con los que tenemos varias facturas, porque pueden ir viendo cada una de sus facturas, ver si están pagadas, si no están pagadas. Y vamos, con solo compartirles este link, pues es yo creo muy cómodo tanto para nosotros como para ellos. También es interesante que al final estos documentos se van relacionando con los presupuestos, ¿vale? Todos estos documentos de holders se relacionan entre sí, de forma que si yo, por ejemplo, genero un presupuesto, pues directamente a través de ese presupuesto puedo generar la factura y estos están relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, este presupuesto está relacionado con estas dos facturas, porque, por ejemplo, lo he facturado en dos plazos. Entonces, yo puedo fácilmente desde el presupuesto tener un poco una trazabilidad de qué facturas se han generado, desde la factura volver al presupuesto. Está al final todo perfectamente vinculado para que sea súper práctico de usar. Y además que, claro, una vez tengo un presupuesto ya creado, pues con un solo clic, si yo parto del presupuesto, con un solo clic puedo convertir ese presupuesto en pues, factura, ticket de venta, lo que sea, y al revés. Al final, desde la factura, por ejemplo, pues puedo generar la factura rectificativa o las operaciones que puedo realizar de forma bastante ágil. Pues bueno, esta es la primera funcionalidad, que es la parte de facturas. Vamos a ver también la parte de pedidos e inventario, que lo que nos permite es tener una lista de productos de los que llevar el control del stock, poder hacer pedidos de compra y venta y gestionar los envíos que se hacen de estos productos con la generación también de albaranes, y permite también poder tener múltiples almacenes y múltiples tarifas. Entonces, el apartado de inventario, pues bueno, tenemos aquí un poco un resumen de todo lo que podemos hacer en esta parte. Pero bueno, sobre todo tenemos la lista de productos en el que podemos añadir todos nuestros productos, indicar el precio de compra, el coste que tienen, el nivel de impuestos que se aplican, cuántos tenemos en stock, ¿vale? Me introduce una foto de
de cada producto, y esto nos permitirá pues, tanto poder seleccionarlo directamente en las facturas, como poder luego acceder a información de analítica por producto, para ver, por ejemplo, qué ventas hemos tenido cada mes de cada tipo de producto. Una vez creados estos productos, pues también podemos generar pedidos. Esto funciona de forma súper similar a lo que hemos visto antes de las facturas y los presupuestos. Y de la misma manera, pues también podemos pasar de forma muy sencilla de uno a otro. Tengo un pedido de venta que convierto muy fácilmente en una factura, incluso editándolo. Por ejemplo, este pedido de venta, a lo mejor quiero facturar solamente los dos primeros conceptos, pues lo convierto en factura, pero elimino el tercero de los conceptos. ¿Vale? Quito este, lo guardo y ya con eso se me facturarían esa parte del pedido de venta. Entonces, bueno, es bastante, como veis, bastante rápido y bastante práctico. Incluso también desde los pedidos se puede llevar un poco el control de los envíos. Tanto cuando son pedidos de compra que tú recibes, se puede llevar un control de la recepción de unidades. ¿Vale? Por ejemplo, en este pedido de compra, pues yo puedo decir, vale, he recibido ya todos estos ítems, según los voy recibiendo, voy marcando cuántos he recibido de cada tipo. Y en los pedidos de venta lo mismo, según voy enviando, pues puedo ir indicando estos envíos. Y además esto genera automáticamente un albarán. De forma que, por ejemplo, estos archivadores, si yo marco que he enviado estos 4 archivadores, bueno, no podría porque no tengo el stock en este caso, voy a enviar 3. Con esto se me ha generado un albarán, ¿vale? Que sería este de aquí. ¿Vale? Con los 3 archivadores, y luego este albarán lo podría convertir rápidamente en una factura. Vale, entonces, esta factura se me ha quedado relacionado, como decíamos, con todo, pues con el pedido de venta, con el albarán. Vale, tenemos aquí el pedido de venta que ha generado un albarán que acabó generando una factura. Todo perfectamente relacionado, de forma que incluso desde el pedido de venta yo puedo ver cuánto está facturado, ¿vale? Del total. Entonces, por ejemplo, eso, de este presupuesto total de 4.000 euros, tengo facturado solamente los 1.500 que acabamos de facturar ahora. Entonces, bueno, veis que es bastante intuitivo y bastante práctico. Incluso podemos tener también distintas tarifas por cada producto y aplicar a cada cliente una tarifa distinta, y gestionar también el paso de productos entre distintos almacenes. Otra funcionalidad de Holded bastante interesante es la gestión de clientes. Primero tenemos lo que es la ficha de contacto, simplemente la información de cada contacto a nivel de pues, nombre, datos de facturación, email. Podemos también establecer unas preferencias por cada uno de los usuarios para, por ejemplo, que se aplique un descuento determinado a un cliente determinado, establecer la cuenta contable que se le quiere aplicar, y luego la parte previamente dicha de CRM con el embudo de ventas y la posibilidad de programar actividades de venta o de indicar pues, si esa oportunidad en concreto se ha ganado o se ha perdido y qué motivos son los que han causado que se pierda esa venta, para tener un poco una estadística de por qué falla mi proceso comercial. Entonces, para que lo veáis un poquito y entendáis mejor cómo funciona, pues la parte de contactos simplemente es una lista de contactos en la que yo puedo editar la información de todos estos contactos. Lo que decíamos, pues un poco la información general de datos de facturación, email, o incluso las preferencias, por ejemplo, eso, una forma de pago en concreto para este cliente, una tarifa o cuentas contables en concreto. E incluso también podemos meter la cuenta bancaria para poder pasarle remesas. ¿Vale? Si metemos la cuenta contable, luego podremos automáticamente también generar remesas bancarias de las facturas que tengamos creadas. Y además de esto, además de editar el contacto, también podemos ver todo lo relacionado con este contacto. Entonces, si entro en un cliente, pues puedo ver un poco información sobre todo lo que ha pasado con este cliente, qué ventas tengo con esta persona, qué albaranes, qué pagos me ha hecho, cualquier nota que quiera haber puesto o archivos que quiera haber subido, y un poco un resumen de toda la relación que ha tenido este cliente con nosotros. Así que es súper interesante. Y luego además también está la parte del embudo de ventas o CRM, que es muy sencillita, pero bueno, es bastante apañada también. Dentro de que no es súper compleja, es yo creo bastante eficaz. Y al final, pues no sé si conocéis este tipo de programas, lo que tenemos es un conjunto de etapas de venta
que son un poco los pasos por los que tiene que seguir cualquier oportunidad comercial desde el momento en el que tenemos un posible cliente hasta el momento en el que pues, hemos hablado con él, hemos visto lo que necesita, le hemos hecho una propuesta y ha aceptado la propuesta. Entonces, esto lo que permite es ir llevando estos distintos tratos que van surgiendo por todas estas etapas del embudo hasta el momento en el que o bien se gana el trato o bien se cierra. Y sobre todo lo que nos permite este tipo de sistemas es pues, poder registrar aquí toda la relación que vamos teniendo con el cliente. Yo puedo ir añadiendo notas para, por ejemplo, pues ir indicando pues reunión con el cliente. Las necesidades son, me llama y me cuenta esto. Al final es un poco una forma de tener un segundo cerebro donde he apuntado todo relacionado con esta oportunidad de venta. Incluso también, sobre todo, la posibilidad de agendar actividades de venta. A lo mejor yo quiero que desde que le envío el presupuesto, a los como mucho 5 días o 7, hacer seguimiento de a ver si ha tomado yo una decisión sobre la propuesta que le he enviado. Entonces puedo agendarme, por ejemplo, una llamada en el momento que quiera, por ejemplo, eso, en una semana. Y de esta manera, pues tendré esa actividad tanto unida con el propio trato, que ya la podré ver directamente desde aquí, ¿vale? Esa actividad de venta que tengo pendiente, como dentro del apartado de actividades, donde podré ver no solamente esa, sino la de todos los tratos que yo tengo pendientes, toda actividad comercial. Entonces, esto me permite ir mucho más ágil, porque yo directamente voy a las actividades, veo qué tengo que hacer cada día y voy haciendo estas acciones para hacer que al final ir cerrando cada vez más ventas. Entonces es sencillo, pero es bastante útil. Bueno, y luego lo que decíamos también es que al indicar que se pierde el contacto, también se puede indicar el motivo, que eso es también muy interesante para a nivel estadístico saber un poco por qué motivos se pierden ventas. Otro apartado es el apartado de proyectos, que puede ser interesante o bien desde el punto de vista de la productividad para organizarse con las funciones de gestión de tareas y de colaboración, o bien más simplemente por un tema económico, por llevar un poco un control de la rentabilidad de cada uno de los proyectos, tanto asignando a ese proyecto los presupuestos, facturas y los gastos, como imputando las horas de trabajo de los trabajadores. Entonces, en los proyectos, os voy a enseñar un poco estos dos ejemplos. Uno sería el ejemplo de un proyecto que está hecho más bien para el tema económico, para llevar un poco un control de rentabilidad, que solamente tiene este apartado de control de ingresos y gastos. Entonces, al final, lo que comentaba antes de que tú las facturas las puedes relacionar con los proyectos, ¿vale? Yo esta factura de venta, por ejemplo, la he relacionado con este proyecto, esta factura de compra también, y esto lo que hace es que se me calcule un poco, pues, tanto las ventas que me va a suponer este proyecto, como los gastos asociados que pueda tener, como por ejemplo este, y como yo puedo imputar horas a proyectos en concreto, pues al final, si yo tengo una tarifa de precio hora por trabajador, por ejemplo, ¿vale? Que se puede configurar tanto por proyecto como genérica, pues al final puedo hacerme una idea de qué beneficio me da cada proyecto. Por ejemplo, este pues no sería muy rentable porque entre los gastos y los costes de tiempo de trabajadores, pues al final me está dando solo un beneficio de 70 euros. Entonces, seguramente este proyecto pues no me ha compensado mucho, pero bueno, está bien tener esto para saberlo, porque si no al final trabajas un poco a ciegas y no sabes realmente si los proyectos, sobre todo en el caso en el que intervenga tiempo de trabajo de trabajadores que sea muy fácilmente imputable a un proyecto en concreto, pues sí que es muy interesante tener un sistema de este tipo. Y también, aparte de proyectos, no solamente permite esto, sino que también permite llevar un control mucho más exhaustivo a nivel de tareas, bien sea generales o bien sea también asociadas a un proyecto en concreto. Entonces, para esto nos permite un sistema de gestión de tareas más tradicional, con distintas vistas, tanto por listas de tareas como por, tanto en columnas como una debajo de otra, como en un diagrama de Gantt, para incluir un poco los tiempos y poder planificar un poco en función de fechas, por meses, por semanas o por días, como en un Kanban, de forma que tú puedes ir moviendo las distintas tareas en función del estado en el que se encuentren. Entonces, dentro de una tarea incluso, pues eso, puedes también cambiar el estado o indicar
asignar registros horarios a esa tarea en concreto o pues, colaborar con el resto de compañeros, pues, incluyendo comentarios o haciendo menciones para facilitar un poco la colaboración. Entonces, es un gestor de proyectos relativamente sencillo también, pero bastante eficaz, que cubre bastante bien las necesidades de prácticamente cualquier equipo que no tenga un trabajo muy, muy complicado. Y vamos a ver también la parte de equipo, que es lo que os comentaba de gestión de recursos humanos. Que a esto podemos dar, como decía, acceso a usuarios independientes. De forma que, por ejemplo, eso, si nuestra empresa tenemos a 10 personas, pero solamente 3 hacen tareas administrativas, pues podemos coger un plan de pago de los iniciales de Holder, pero contratar por separado la posibilidad de que el resto pues, acceda solamente como trabajadores. Entonces, dentro de ese apartado, tiene una zona de empleado, donde pueden ver un poco un resumen de toda la información que hay introducida, un control horario para poder meter la jornada laboral, ¿vale? Desde qué hora a qué hora. Esto es un poco, no es exactamente lo mismo que en la imputación de horas que hemos visto antes, porque al final esto lo que hace es registrar todo el tiempo que trabaja ese trabajador, y la imputación de horas lo que hace es relacionar determinadas horas, no tienen por qué ser todas, a determinadas tareas o proyectos. Entonces, bueno, son complementarios. Al final no os enseño tampoco bien la parte de registros horarios. Esta parte anterior que veíamos de imputación de horas también permite eso, desde en cada día, pues ir añadiendo qué tipo de tiempo dedicado a cada uno de los proyectos o a cada una de las tareas. Vale, vamos a ver también la parte de ausencias, que esto lo que hace es que en función del contrato que tengamos dentro del trabajador, pues nos muestra los días disponibles, que aquí no hay ninguno porque no está configurado aún, pero bueno, imagínate que, por ejemplo, por contrato me corresponden 15 días, pues yo con esto puedo hacer una solicitud de X días a la persona que se encargará de aprobarme estas vacaciones. Vacaciones o ausencias, un poco en función de eso, del contrato que tenga o de los días que tenga disponibles, pues al final se lleva un control de los que he gastado ya, de los que me quedan, y se pueden aprobar o denegar días y ver un poco en un calendario pues, todas las vacaciones o todas las ausencias de todos los trabajadores. La parte de nóminas también nos permite no calcular las nóminas, pero sí cargarlas. Una vez la gestoría te da las nóminas, las puedes cargar aquí para que el trabajador las vea y también para que se puedan contabilizar. Y también está la parte de documentación, que es simplemente pues, una especie de gestor documental para facilitar un poco el compartir información o mantenerla bien almacenada. Y el perfil, que no es más que eso, que un poco los datos del trabajador. Y con esto se puede generar también un poco el típico organigrama de equipo, en el que se ve un poco los roles que tiene cada empleado. Entonces, bueno, este es un poco un resumen de las principales características que tiene Holder, que tiene muchas más, pero bueno, esos son los bloques como más importantes. Y ahora vamos a ver un poquito cómo podemos utilizar esta herramienta para automatizar tareas y procesos, que lo voy a dividir en 3 partes. Una con funcionalidades propias de Holder, otra a través de integraciones que tiene con herramientas externas y por último veremos un poquito cómo podemos utilizar también esta herramienta para crear automatizaciones a medida con otro tipo de herramientas como son Zapier o Make, que son herramientas para pues eso, conectar con otros programas y programar como queramos prácticamente cualquier cosa. Ahora lo veis, pero es súper interesante. Entonces, bueno, cuando funcionalidades copropias, tiene una contabilidad automática, de forma que cuando voy generando facturas, voy generando gastos, meto la nómina de trabajadores, todo eso lo tengo que configurar correctamente, pero una vez lo configuro, esos movimientos van generando automáticamente los asientos en el libro diario de la contabilidad. Y esto incluso permitiría la generación de modelos de impuestos. No están disponibles todos, están disponibles solamente los de IVA, de autónomos. No está, por ejemplo, todavía el 200 y el 202 de sociedades, pero están en ello. Y se supone que en breves deberían estar. Entonces, bueno, tú puedes tener configurados los modelos que deseas o que tienes que presentar y con todos los datos que tiene Holder es capaz de calcular pues, los datos necesarios para rellenar estos modelos. Esto obviamente hay que hacerlo pues, en colaboración con la gestoría o la persona encargada dentro de la empresa de la contabilidad, pero bueno, con un poco de trabajo, una vez se configura todo correctamente y se aprende a utilizar la herramienta, pues es automático el cálculo de todo esto.
siempre y cuando obviamente pues se hayan introducido bien las facturas, los gastos, toda la información que se puede introducir. También es obvio, pero bueno, está bien comentarlo, que al final el tema de inventario pues, es automático, de forma que, por ejemplo, si yo creo una factura, pues obviamente si creo una factura de venta con 2 productos, pues esos 2 productos automáticamente se restan del inventario que yo tengo. Entonces, estos movimientos de stock también van de forma automática según se van generando todos los documentos de venta. También la parte de pedidos de clientes, del catálogo que veíamos, pues es una forma de automatizar el que me puedan llegar órdenes de pedidos que tengo que generar sin necesidad de ir intercambiando emails manualmente, hablando, quiero esto, quiero lo otro. Simplemente le das el link y desde ahí te hacen los pedidos que necesiten de forma muy automatizada. También es interesante la generación de remesas bancarias. Pues eso, si metes los datos de cliente, los datos bancarios del cliente desde aquí, puedes generar una remesa de pago o de cobro, ¿vale? Indicando o los gastos que quiero pagar o aquellas facturas de las que quiero solicitar el cobro. Y lo que sería simplemente pues, seleccionar cuáles quiero pasar. Y una vez seleccionadas, pues esto generaría un fichero XML que yo cargaría al banco. Entonces lo cargo en el banco y ya con eso se genera la remesa. Y también otra cosa interesante es el tema de las funciones de analítica que están integrados, que no es una automatización como tal, pero bueno, si tú dedicas a la semana determinado tiempo en tratar los datos en Excel, sacarlos de aquí, pasarlos de allá, para poder tener un poco un control de cómo está todo, y aquí lo tienes todo directamente, pues al final sí que es algo que ahorra tiempo. Entonces, por ejemplo, hay un montón de informes, en función de los datos que hemos metido, pero por ejemplo son interesantes pues, los de ingresos o ventas, para, por ejemplo, por mes, pues puedes saber un poco qué ingresos has tenido, qué parte corresponde al coste de los productos, qué parte es margen, cuántas son las ventas totales, cuánto corresponde a impuestos, y esto lo puedo filtrar, por ejemplo, también pues, por producto, por cliente o incluso por etiquetas. Vale, así que podemos tener categorizaciones la que queramos, como por ejemplo, yo puedo clasificar qué proyectos son en este caso, que es un ejemplo de una empresa de interiorismo. Pues yo puedo clasificar qué gastos corresponden a venta de material como tal y qué gastos corresponden más a proyectos de diseño. Y yo puedo saber pues cada mes si categorizo correctamente las facturas, podré saber en cada mes qué porcentaje de ingresos corresponden a cada actividad. Vale, es que están aquí etiquetadas las facturas de la forma que establezcamos, y con esto pues toda la analítica se puede filtrar por estas categorías. Y bueno, ya veis que hay una barbaridad de informes pues para poder tener todo pues, controlado de forma bastante sencilla. Incluso también a nivel por ejemplo, de proyectos. ¿Vale? Lo que decíamos de la rentabilidad por proyecto, por ejemplo. O bueno, un montón de informes ya preparados. Luego, aparte, se pueden automatizar también muchos procesos a través de las integraciones nativas. Esto es funciones de comunicación con otras aplicaciones ya desarrolladas. Entonces, son muy interesantes las de ventas online, tanto con las tiendas online WooCommerce, Shopify, PrestaShop y Magento, como con el Marketplace de Amazon. También relacionado con el e-commerce, pues la generación de etiquetas de envío con CB Pro y SendCloud. También tiene integración con algunas pasarelas de pago y bancos para permitir desde el portal de cliente que hemos visto antes pagar estas facturas. Es pues Stripe, PayPal, Square, Conto o Cardless. Y también permite exportar estos datos pues tanto a Drive y Google Sheets como a Dropbox, o incluso importarlos en el programa de contabilidad A3, que hay muchas gestorías que lo utilizan. Y también pues, poder pasar datos desde la aplicación de recursos humanos Payfit para que directamente entren en la parte que veíamos de recursos humanos de Holded, que no permite el cálculo de nóminas, pero bueno, con un programa como este lo puedo calcular ahí y luego pasarlo ya a Holded. Entonces, bueno, veis que hay todas estas integraciones. Esta parte de aquí son gemas, que son como funcionalidades extra que se pueden activar o desactivar de forma optativa. Entonces, bueno, todas estas son las funcionalidades extra que hay, que puedes ir añadiendo o quitando según si las necesitas o no. Y esas son las integraciones que decíamos, pues todas las que he explicado, que al final lo que hacen es, pues en el caso de una tienda online, imaginaros
que automáticamente por cada venta se me cree el pedido de venta y la factura, que se me vaya actualizando según lo envío, se marque ya como enviado en Holded, el inventario que se vaya también ajustando. Esto es muy interesante, sobre todo si yo tengo parte de ventas online y parte de ventas físicas en tienda, porque la parte de online se me actualiza automáticamente con la integración y la parte de tienda pues lo voy haciendo yo poco a poco según vaya manualmente creando las facturas, indicando un poco los pedidos que voy teniendo. Entonces, esto es súper interesante. Y por último también, y acabo, el tema de automatizaciones a medida. La ventaja de este tipo de programas es que tienen una API que se llama, que es un sistema de comunicación entre aplicaciones, una especie de lenguaje común que permite que se puedan comunicar entre sí. Entonces, para ello, hay aplicaciones eso, como Zapier o como Make, que antes se llamaba Integromat, que lo que hace es facilitar mucho el desarrollo de estas automatizaciones. Y lo que nos permite estas herramientas es prácticamente cualquier acción que queramos hacer en cualquier programa, poder hacer que se haga automáticamente. Por ejemplo, tengo aquí 2 automatizaciones que os voy a enseñar que son para esto, para generar facturas, pero no solamente generar facturas, sino que poder generarlas según condiciones. Yo a lo mejor tengo una venta en cualquier plataforma y en esa venta ya tengo datos de qué importe es, a qué país es, el nombre del cliente. Y lo que podemos hacer es una automatización en la que en función de esas condiciones, pues por ejemplo, se apliquen distintos impuestos en función del país de venta, o se genera una factura o un ticket según si es un importe más alto o más bajo, o incluso se categoricen estas ventas en función del tipo de producto que se esté vendiendo. Por ejemplo, al final esto es lo bueno que tiene, que es a medida, entonces podemos hacer una automatización de prácticamente lo que queramos. Ahora os enseño ejemplos de esta. Otras cosas que se pueden hacer también de este tipo son, por ejemplo, sincronizar contactos. Si yo tengo una aplicación de email marketing o un sistema de gestión de clientes, yo puedo hacer que cuando se crea un contacto de estas herramientas, automáticamente se cree el mismo contacto con los mismos datos en Holded, para no tener que andar replicando constantemente todos estos datos, sino que sea un proceso automático. O lo mismo también, por ejemplo, con oportunidades en el CRM. A lo mejor yo puedo hacer que cuando alguien me envía un mensaje a través del formulario de contacto en la web, que automáticamente se me abra una oportunidad de venta en el CRM, y no solo eso, sino que yo en esa oportunidad de venta tendré vinculado el contacto en el que ya le he metido los datos que me ha dado en el formulario de contacto, le he asociado el email, le he asociado pues, los datos que le puedo haber pedido y pues como una nota pues incluyo el mensaje que me haya puesto en el formulario para tener todo mucho más controlado. Os voy a enseñar un poco un ejemplo de estos sistemas. Estas automatizaciones son automatizaciones para, entre otras cosas, sobre todo, pues la generación de facturas a partir de otras herramientas. Por ejemplo, en este caso, esta es una automatización para facturar a partir de datos recogidos en el CRM HubSpot. Entonces, lo que hacemos aquí es, en el momento en el que indicamos un determinado estado en un campo en concreto de HubSpot, pues tenemos que facturar ese pago, que está indicado el importe en otro campo, y lo que hacemos es, pues, o bien ver si ese contacto tiene ya un contacto creado en Holded, y si no, crearlo, ver un poco en la dirección de facturación que también tenemos en HubSpot, a qué país corresponde. Entonces, bueno, si es tener que aplicar un impuesto distinto en función de si es un país, vamos, si está en Canarias o si está dentro de España, o si está fuera de España pero en la Comunidad Económica Europea, o si está fuera. Entonces, todo esto se puede automatizar para que se coja el impuesto correspondiente en función de cada caso. Y aquí pues un poco lo mismo. Esto sería la generación de la factura como tal, donde yo le paso toda la información que he ido obteniendo de los módulos anteriores y podría incluso llegar a enviarla por correo directamente al cliente. Entonces, al final, esto es una forma de ir, este proceso que es siempre igual, pues ir automatizándolo para no tener que andar revisando y creando estas facturas uno a uno, sino simplemente con estas condiciones pues que se vayan generando de forma automática. Este es otro ejemplo más sencillo en el que lo que hacemos a través de un pago en Stripe, pues lo mismo, registrar este cobro en una hoja de cálculo, bueno, en una base de datos de Airtable que es similar a una hoja de cálculo, y lo mismo, pues ver un poco si ya hay algún usuario en Holded con ese email, o si no, crear otro usuario, usuario distinto en Holded
y eso, crear la propia factura con los datos que yo he recibido directamente desde la pasarela de pago de Stripe. Entonces, bueno, sobre todo lo que quiero es que entendáis que con este tipo de programas es muy sencillo o relativamente sencillo poder automatizar este tipo de tareas siempre y cuando sean repetitivas y siempre se realicen de la misma manera. Y nada, para cerrar lo último ya, os recomiendo que para empezar con Holded, pues primero os creéis una cuenta y probéis, porque al final se puede probar de forma gratuita durante 15 días, 14. Entonces os he dejado aquí en la presentación, que creo que os pasará luego José, un enlace desde el que podéis registraros. También os recomiendo que me echéis un vistazo a Holded Academy, que es al final un conjunto de artículos que tiene Holded, donde resuelve bastantes dudas y explica pues, bastante detalladamente cómo utilizar cada apartado. Y luego también que si queréis podéis reservar conmigo una sesión de evaluación y yo os puedo intentar orientar un poco en una sesión corta, tanto sobre el uso de Holded como sobre a lo mejor otros programas que os puedan interesar. Y nada, os dejo mis datos de contacto para que, eso, pues si queréis contactar conmigo por cualquier cosa. Y ya por mi parte esto es todo. Pues muchísimas gracias, Laura. La verdad que ha sido muy ilustrativo, la verdad, a mí me ha encantado. La verdad. Yo creo que ha sido en el webinar que más atento he estado en mi vida. Lo digo muy en serio, porque además me ha parecido muy interesante este RP. Es que yo conozco otros RPs y lo que es en cuanto a facilidad de uso, es cierto que yo creo que es el que más fácil de manejar es, pero con diferencia, porque yo conozco otros que son bastante más complejos y que requieren un periodo de entrenamiento mayor. Y es que realmente esto, si estás un poco acostumbrado a manejarte, a hacer facturas o hacer albaranes, pedidos y tal, bueno, es que en 2 ratos lo tienes. O sea, 2 ratillos es que está fenomenal. Te voy a trasladar alguna pregunta, Laura, que tengo por aquí. Me comenta uno de los asistentes, son estos servicios en la nube, me preguntan, ¿no? Que generalmente están en la nube, es decir, no están físicamente en tu ordenador, en un servidor, sino que están en la nube y tal. ¿Qué ocurre con los datos en caso de finalizar con ellos? Me está diciendo. Bueno, los puedes exportar. Sí que tiene bastantes capacidades no os lo he enseñado, pero sí que tiene, por ejemplo, en el caso de facturas, pues tú puedes en cualquier momento seleccionar todas las facturas que tengas y descargar Sí, todos claro, los dice, datos. pues toda la base de datos que tenga, las facturas, etcétera. Dice, ¿son fáciles luego de integrar Sí, o traspasar a otros sistemas? sí, al final tú puedes descargarlos en formato Excel, seleccionas todas las que quieras y las descargas. Y luego, bueno, habrá que hacer un trabajo de adaptación de datos porque luego seguramente otro tipo de programas tendrán un formato de importación diferente, pero bueno, al final se puede sacar los datos en un formato tipo Excel, trabajarlos o un poco adaptarlos al formato que tenga el nuevo programa e importarlos en el otro. Pero en general sí que son bastante abiertos estos programas, también un poco más modernos, y te dan bastantes facilidades para poder sacar y meter Claro, lo información. que me, Pues sí que con Holder es relativamente sencillo, porque por ejemplo la parte de importación también tiene para importar también bastantes módulos distintos, perdón, bastantes formatos para poder importar pues la mayoría de la Quiero decir que en este información. caso, por ejemplo, otro me dice, si yo ya tengo un RP y quiero cambiar, o sea, a la hora de pasar los datos, claro, depende del RP que tenga. Claro, el RP que tenga le permitirá exportar los datos en un formato y habrá que adaptar esos datos al formato de importación que tiene Quiero decir Holder. que luego el poderles introducir en Holded, el importar los datos es sencillo, en teoría, teóricamente. O sea, es decir, lo más complicado sería a lo mejor exportarles de tu RP y pasarles a... y otro, por ejemplo, me estaba comentando que, por ejemplo, si tú tienes los datos en una hoja de Excel normal, luego el pasarles a Holded, se puede hacer, te los coge directamente del Excel o me refiero en este caso, imagínate que tú tienes una base de datos hecha en Excel, no en Access y claro, y quieres importar esos datos y dices, bueno, ¿cómo cojo yo? Ya tengo unas tablas hechas y cómo cojo yo esos datos y les meto. ¿Son manuales, de forma Mira, manual? para que lo entendáis mejor, os voy a enseñar un ejemplo. Al final, para exportar, lo que decía, desde Holded pues puedes exportar los datos y te descargas directamente una hoja de cálculo. Y para importar, hay distintos formatos de importación. Entonces, por ejemplo, para el caso de facturas también, pues tú te puedes descargar desde aquí un formato
y adaptando tus datos a ese formato, ¿vale? Por ejemplo, mira, tienes que indicar... Lo utilizamos. Sí, tienes que indicar eso, pues el número de factura, el formato de numeración, la fecha de vencimiento, bueno, todos estos campos los tendrás que rellenar correctamente, eso, en función de todo lo que has descargado de tu otro sistema. Pero bueno, una vez rellenes esto, directamente lo que haces es cargar ese archivo y todos los datos Se introducen. se introducen directamente, sí. Mira, me hace otra pregunta. Es que además es un tema muy interesante porque, claro, tú imagínate que ya lo tienes en un formato tuyo, que tú yo lo llevas haciendo durante mucho tiempo así, que dices, bueno, ¿y ahora cómo cojo yo estos datos y me les paso a Holder o a otro RP? Hombre, también hay que decidir desde cuándo. A lo mejor tú, por ejemplo, si empiezas a usar Holder a principio de año contable, pues tampoco tienes por qué pasar todo lo que tengas anteriormente. Pasas los contactos, por ejemplo, claro. o decides un poco qué información realmente quieres pasar y qué no. Al final se puede decidir o pasar todo lo anterior, que puede ser interesante por tener ahí un poco el histórico, o a lo mejor es mucho trabajo y no te compensa y dices, bueno, yo paso contactos y a partir de ahora trabajo aquí y yo sé que hasta el año pasado tengo la información en este Excel y a partir de este año la tengo en este sistema Mira, de gestión. al respecto María Jesús me pregunta lo mismo. Me dice, ¿de otro programa de gestión se pueden pasar toda la información, de base de datos, presupuestos, pedidos, etcétera? Todo. O sea, claro, imagínate que uno a lo mejor tiene una base de datos de Access o, bueno, un programa de gestión. Yo me acuerdo que antiguamente, no sé si se acuerda la gente del Conta Plus, Nómina Plus, Factura Plus, que es de SAGE, de la empresa SAGE, bueno, que todavía se utiliza, que tiene RP. Claro, a lo mejor gente utiliza todavía estos programas y lo quieren pasar a otro RP. Si le quieren pasar esos datos. El tema yo creo que es a lo mejor el traslado de esos datos. Luego ya una vez que estás dentro, Sí. pues es fácil. Es muy sencillo. Sí, eso de todas formas, bueno, yo es una de las cosas que hago al final, yo cuando doy servicio de implementación, pues una de las cosas que hago es justamente eso, el adaptar un poco los datos para subirlos. Incluso me parece que Holder en determinado, no es en todos los planes, pero yo creo que hasta en ocasiones ayuda también en este proceso de importación, la propia herramienta. Entonces, bueno, sí que es un poco pesado, la verdad, pero bueno, como todo, al Claro, final es un trabajo inicial que una vez haces, pues luego te ahorras un montón de trabajo claro, es el después. trabajo de inicio, es decir, un poco más laborioso, un poco más pelagudo, es decir, tienes que adaptarlo, tienes que pasar esos datos, el importar esos datos, pero una vez que ya lo tienes hecho, pues ya lo tienes hecho. Luego ya es todo automatizado y ya no tienes que estar. Luego también hablaba alguno del tema de las compatibilidades, ¿no? Es decir, si tú lo tienes con X programa o X RP y luego lo quieres pasar aquí, si hay problemas con el tema de la compatibilidad a la hora de meter, claro, depende a lo mejor el tipo de formato que utilices o depende de, a lo mejor, no lo sé, pregunto, te preguntaba. No, al final tiene que ser manual, esta adaptación un poco de formatos tiene que ser un La poco primera, manual. por así decirlo, meterlo un poco manual. Mira, también Carlos nos pregunta si dispone de opciones para que cada trabajador introduzca su producción en una tabla y ésta se vuelque directamente en el RP. Que de saber la producción por trabajador. No está muy orientado este programa un poco en la industria. Entonces, bueno, a lo mejor se puede apañar porque, por ejemplo, sí que se puede, por ejemplo, aumentar el inventario de los productos. Entonces, no sé si a lo mejor eso podría servir que cada trabajador, por ejemplo, cree un pedido de venta de compra cada día con lo que fabrica y añada ahí los productos y así se suma el inventario. Imagino que hay alguna forma como de hacer un poco el apaño, pero bueno, sí que es cierto que no es un programa que está pensado para eso en concreto porque no tiene muchas funciones a nivel industrial. Claro. Pero vamos, que si es algo sencillo eso, con un pedido de compra, que en lugar de pedido de compra es como la fabricación que se ha hecho y que allí el usuario vaya añadiendo los productos, puede que pudiera valer. Habría que ver un poquito más el En caso. concreto, claro, depende a lo mejor de qué sector, de qué industria, etcétera. Bueno, es que llega más preguntas. Gracias. La configuración de los documentos nuevos en Holder lo hace el cliente o también vosotros. Me refiero a los diseños de los documentos con logotipos y datos, etcétera. Vamos, lo mismo, al final eso es un servicio que cuando yo implemento pues ayudo a poner, pero bueno, no es tampoco muy complicado. Tiene aquí en facturas, hay bastantes plantillas. Entonces yo, por ejemplo, pues selecciona eso, el logotipo, el color, un poco, si quiero mostrar un texto debajo, lo que sea, al final yo tengo aquí opciones para seleccionar la plantilla que yo quiera. Aquí hay un montón, hay más de 40 plantillas.
Y eso, pues meter el Pero logo, me refiero, personalizar Laura, los Laura, lo que te colores. pregunta María en este caso es como si ayudáis a realizar un poco esta labor de decir de la configuración de los documentos, si necesitan ayuda o Sí, sí. porque claro, a lo mejor ella dice, bueno, pues tiene muchas plantillas y tal, lo que sea, y dice, bueno, pues si a la hora de elaborar estos documentos en Holder, vosotros les ayudáis a diseñarles, sobre todo por eso decía, pues subir los logos, poner los datos, vamos, que Mm. tienes varias plantillas y bueno, yo lo entiendo, ¿no? A lo mejor te lías, esta plantilla me gusta, esta no, no sé qué, y luego pues a lo mejor coger la que no, la que no debes de coger. Y yo qué sé, y luego pues a lo mejor es el subir logos, el poner pues, estas cosas, ¿no? Que a lo mejor, que seguramente es sencillo, es fácil, ¿eh? Que no es complicado, pero bueno, María nos pregunta si también dais este servicio, ¿no? De asesoramiento. Sí, claro, al final dentro de la implantación, pues eso, ayudamos a todo lo que hace falta para ponerlo en marcha, desde eso, desde configurar las plantillas de las facturas hasta tener tus datos correctamente, configurar bien pues, las opciones, por ejemplo, de contabilidad, vamos, todo lo que hace falta para que se pueda trabajar con ello sin problemas. Y una curiosidad, me refiero, si una empresa tiene una necesidad muy concreta, se le puede ayudar, a ver, no sabría qué ahora mismo qué decirte, que decir, que Holded es adaptable, o sea, adaptable un poco a las necesidades, o tiene, claro, me imagino que tendrá ciertos límites, que a lo mejor llega hasta donde llega, ¿no? Por así decirlo. Que Claro, al Holded tiene final, sus ventajas, Holded tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, que a mí me parece un RP muy sencillo de utilizar, muy fácil de implementar, con costes muy bajos, pero claro, claro, pues a lo mejor tiene, como dices tú, hasta cierto, que es muy bueno pues para micropymes y pymes, seguramente, ¿no? Para este tipo de empresas que a lo mejor pues tienen, a lo mejor, yo que sé, no sé, hasta 50 empleados, una cosa así, que luego a lo mejor pues ya en función de las necesidades, si aumentan las necesidades de las empresas, pues a lo mejor habría que cambiar, ¿no? Pero bueno. claro, al final sí que es un software simple, entre comillas, que bueno, yo creo que tiene una sencillez buena, en el sentido de que se han enfocado en las características más importantes. Y eso, si no tienes ya, si no tienes unos procesos tampoco muy establecidos, simplemente a lo mejor seguir la forma en la que te propone hacerlo Holded es buena ya. Pero claro, el problema viene cuando ya tienes pues, más tiempo trabajando de una determinada manera o por todo eso, las características de tus procesos, pues no hay manera de hacerlo de esa forma y sí que tienes que sacar parte de los procesos fuera. Entonces eso, en ese caso a lo mejor sí que tienes que ir a un RP más complejo, que a lo mejor sí que tenga la posibilidad de desarrollos a medida o que tenga como más extensiones o más plugins externos que te permitan añadir esto, como eso, a lo mejor pues Odoo, que comentabais el otro día, bueno, eso, RPs un poquito más complicados. Y si no, lo que se puede hacer es también con Holded hacer como adaptaciones externas a nivel, por ejemplo, eso de las automatizaciones que os he Sí, enseñado, pueden ser una forma de cubrir ciertos procesos fuera, pero mantenerlo lo que integrado, por decías al ejemplo. final, ¿no? Con eso, exactamente. Sí, o incluso también se pueden desarrollar hasta con herramientas de no code, con herramientas de bajo código. Se pueden desarrollar, por ejemplo, aplicaciones sencillitas para cubrir esos procesos en concreto que te quedan fuera, pero mantenerlo todo integrado a través de la API de Holded para que, por ejemplo, tengas una base de datos común de proyectos o de productos, pero a lo mejor lo que decía este chico, a lo mejor para la parte de añadir la producción no lo puedo meter en Holded, pero puedo crear una aplicación súper sencilla con otra aplicación y lo que hago es pues tener el método sincronizado a partir de eso. Por ejemplo, lo añado desde ahí y al final del día paso esos datos a Holded. Entonces, bueno, a mí las dos opciones son buenas. O ir a un programa un poquito más complejo que te lo permite hacer, o utilizar Holded, pero tener como por fuera pequeños apaños, entre comillas, o adaptaciones para los poderes que se te quedan un poco colgando poder Exactamente, cubrirlos. bueno, que son apaños que al final si dan buen resultado, pues dan muy buen resultado. Mm. No hay Mm. más. Bueno, yo no sé si hay más Mm. preguntas, de momento parece ser que no. De todas maneras, lo que comentaba antes Laura, os vamos a mandar lo que es la presentación, tenéis el contacto de Laura, os lo mandaré a lo largo de esta mañana. Así que si queréis hablar con ella, podéis contactar con ella sin ningún problema y bueno, si tenéis alguna duda o queréis que os asesore en el tema de Holded, pues sin ningún problema, pues habláis con ella. También deciros que va a estar subido este vídeo en nuestra página de la OAP AFAE Burgos, en acelerapymedigital.es, en la sección de eventos, y luego vais a eventos pasados, y ahí estará este vídeo subido, seguramente mañana ya esté, y lo podéis ver tantas veces como queráis. Pero ya digo, os vamos a mandar la presentación para que la tengáis y si queréis hablar con Laura posteriormente
vuestras dudas, preguntas y cuestiones que tengáis sobre Holded, pues ella os podrá aclarar y os podrá asesorar seguramente más detalladamente que aquí, que bueno, pues que a lo mejor a algunas personas pues se le quedan algunas dudas, algunas cuestiones, o que no se puede tampoco estar mucho tiempo, ¿no? En este caso. Pues Laura, la verdad es que ha sido un placer y bueno, Muchas ha sido gracias, muy igualmente. entretenido. Mira, yo conocí a Holden muy por encima y la verdad es que ha sido muy lucrativo este webinar porque me parece un RP, pues la verdad, muy fácil de utilizar, muy sencillo, con bajo nivel con rápido aprendizaje y que se puede implementar rápidamente y con costes bajos. La verdad que esos realmente son las ventajas que tiene este RP con respecto a lo mejor a otros